En Canarias, buenos días. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 9 de noviembre y el día despierta ya con un dato. Es el dato de IPC en China, que nos muestra una moderación de los precios en octubre en el gigante asiático mayor de lo que se esperaba. Baja la inflación 2 décimas con respecto al año anterior, gracias principalmente a la bajada de los precios del cerdo, que siguen su tendencia a la baja y que registraron un descenso de más del 30% en el 10º mes del año. Baja el IPC y bajan también en China los precios al productor. Lo hacen un 2,6% en tasa interanual, tras bajar un 2,5% en septiembre, lo que supone el 13º mes consecutivo de descensos. Datos que recoge la bolsa de Shanghái con tímidas subidas, son ahora mismo del 0,04%. En Tokio sí que destaca la subida del Nikkei, que está avanzando más de un 1,5%, tras conocerse esta madrugada que las exportaciones japonesas subieron un 2,6% en tasa interanual en septiembre, mientras que las importaciones cayeron un 18% ese mes, lo que deja un superávit por cuenta corriente en Japón de 17.000 millones de euros. Subidas en Tokio, subidas tímidas en Shanghái, caídas en Hong Kong, que se deja esta madrugada un 0,3%, y subidas de casi medio punto porcentual, un 0,46% arriba para el Kospi en Corea del Sur. La noche nos deja también un principio de acuerdo entre los actores y la industria de Hollywood, y a una compañía, Walt Disney, subiendo más de un 3% en las negociaciones fuera de hora, tras batir las previsiones con sus resultados gracias a la buena marcha de la cadena deportiva ESPN, de sus parques temáticos y de su plataforma Disney Plus, que suma 7 millones nuevos de usuarios y supera ya los 150 millones de suscriptores en todo el mundo. Walt Disney, que ganó 264 millones en su cuarto trimestre fiscal, un 63% más, mientras que sus ingresos también crecen a un ritmo del 5,4% por encima de los 21.200 millones de dólares. Este es su consejero delegado, Bob Iger. Esperamos que el crecimiento de suscriptores continúe, pero ahora estamos principalmente enfocados en generar rentabilidad para finales del año fiscal 2024. Tuvimos un gran trimestre. Agregar 7 millones de suscriptores principales de Disney Plus fue realmente el resultado de un excelente contenido, particularmente 3 películas sólidas: Guardianes de la Galaxia, Elemental y La Sirenita. Disney Plus está demostrando ser extremadamente popular y tiene demanda, y nos sentimos muy optimistas sobre el futuro. Cuentas de Walt Disney que se van a cotizar esta jornada en Wall Street y que van a compartir protagonismo con las que van a presentar aquí en Europa Deutsche Telekom, Rheinmetall, ArcelorMittal, Colonial, o las que acaba de presentar ya Laboratorios Almirall, con unas ventas de 674 millones de euros en los 9 primeros meses del año, es un 6,4% más, y una EBITDA de 138 millones, afectado, dice la compañía, por la menor contribución de otros ingresos en comparación con los 9 primeros meses del año 2022. Enseguida vamos con más detalles, con más cifras de esas cuentas que acaba de presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Almirall. Ayer fue turno para Telefónica, la compañía que ganó 9% más en el tercer trimestre y que promete más ingresos, menos deuda y un compromiso de pagar un dividendo a sus accionistas de al menos 30 céntimos por acción hasta el año 2026. Daba los detalles el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Y estamos listos para lanzar ya hoy el programa GPS. Estamos listos para introducir, para crear, presentar un nuevo viaje, un nuevo transformador que va a conformar el futuro de nuestra organización. Por eso tenemos que tener también un mayor nivel de ambición. En los próximos 3 años, nuestro objetivo es que nuestros ingresos crezcan en torno al 1% y el EBITDA un 2%. Para que el EBITDA y el CAPEX tenga un crecimiento en torno al 5% y el flujo de caja crezca un
torno a más del 10% en los próximos años. Resultados y plan estratégico de Telefónica, que el mercado recibía nada más conocerse con importantes subidas, aunque finalmente al cierre de la sesión los títulos de la operadora se dejaban un 0,4%. En un IBEX 35 que subía ayer medio punto porcentual y que iba a buscar el asalto a los 9.300 puntos. Wall Street, por su parte, cerraba anoche con signo mixto, ganancias para el Nasdaq, ganancias para la tecnología y números rojos para el Dow Jones, que se dejaba un 0,12% y ponía fin a su racha de 7 días seguidos subiendo. La racha más alcista, la más larga desde noviembre de 2021. Hoy el mercado amanece tranquilo, los futuros en Estados Unidos, que vienen con tímidos recortes, se está dejando un 0,04% el futuro del Dow Jones, cae en un 0,1% el futuro del S&P 500 y el futuro del Nasdaq, y aquí en Europa tenemos también muy planos a los futuros, bajando 2 centésimas. El futuro del DAX, lo mismo que cae a esta hora de la mañana el futuro del Eurostock 50. Los inversores que van a estar hoy también pendientes del dato de paro semanal en Estados Unidos y que van a seguir buscando pistas sobre los próximos planes de los bancos centrales para combatir la inflación. Y las pueden encontrar hoy en diferentes frentes este jueves, porque en Europa hoy se publica el boletín económico del Banco Central Europeo y además habla su presidenta Christine Lagarde, y en Estados Unidos vuelve a hablar el presidente de la Fed, Jerome Powell. Acto 2. Ayer en el primero, en el acto 1, negaba que estemos ante un escenario de recesión. Nuestra expectativa principal no es en absoluto que haya una recesión. Sin embargo, mencioné que existen estos riesgos y los estamos monitoreando muy cuidadosamente y estamos llevando a cabo políticas de una manera que los aborde. Pero no veo la recesión como el resultado más probable para Estados Unidos o para la economía mundial. A las 6:30 de la tarde la española habla Lagarde y a las 8 de la tarde lo va a hacer Jerome Powell en un día festivo en Madrid capital, que tiene más claves como la reunión de ministros de Economía europeos o la posibilidad de que hoy se convoquen nuevas elecciones en Portugal. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Noticias capitales de las 7 con Paloma Arnaldos, y comenzamos con el Partido Socialista y Junts, que anunciarán previsiblemente este jueves el acuerdo político para la investidura. Buenos días, Paloma. Buenos días. El anuncio llegará tras días de intensas negociaciones entre ambas formaciones que se han centrado en el redactado de la ley de amnistía. Según fuentes cercanas a los partidos, hoy será anunciado el acuerdo de forma oficial y la próxima semana la ley de amnistía, de la que ayer Bruselas pedía información detallada al Gobierno. Al cerrar este acuerdo con Junts, Pedro Sánchez tendría prácticamente cerrada la investidura a falta del acuerdo con el PNV. En Portugal, el presidente del país anunciará hoy si convoca o no nuevas elecciones. Marcelo Rebelo de Sousa se reunió ayer con los partidos con representación parlamentaria y la gran mayoría de formaciones le han trasladado la necesidad de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Hoy el presidente portugués se verá con el Consejo de Estado y tras esta reunión se dirigirá al país para anunciar el siguiente paso que marcará el rumbo de nuestro país vecino. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para continuar la negociación para la reforma de las reglas fiscales. Tras el Eurogrupo celebrado en el día de ayer, hoy el plato fuerte, según aseguraba la ministra Nadia Calviño, será avanzar en las reglas que limitan el déficit y la deuda, que han marcado el objetivo de concluir antes de que acabe 2023. En estas últimas semanas hemos intensificado el trabajo y el diálogo con todos los ministros. He tenido ocasión de hablar con todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y he podido ver una actitud constructiva, una actitud positiva con respecto y una disposición muy favorable a que lleguemos a un acuerdo antes de final de año. Prácticamente el 70% de los textos ya están acordados a nivel técnico, pero se trata justamente de dar el empujón final, si me permiten, para que podamos cerrar la aproximación general del Consejo en el Ecofin de diciembre. La Comisión Europea ha avisado a los países comunitarios de que el tiempo para lograr el acuerdo no es ilimitado y les apremió a alcanzar un pacto antes de finales de año. Por lo demás, el consejero delegado de Telefónica defiende en el Día del Inversor de la compañía el carácter estratégico de la empresa. José María Álvarez Payete ha reivindicado el carácter estratégico de la operadora tras la entrada en su capital del grupo saudí STC y la muestra de interés de la SEPI. Además, ha insistido ante los inversores en la necesidad de desregular el sector de las telecomunicaciones para competir en igualdad de condiciones y garantizar la autonomía estratégica, y aseguraba no entender que se regule a las teleco con reglas del siglo pasado.
Lo único que pedimos, solo pedimos una cosa, y es que se nos desregule, que se nos deje competir en igualdad de condiciones como cualquier otro jugador, porque las reglas que dieron lugar a esta regulación se han quedado obsoletas. El exministro José Manuel Soria califica de inusual la subida del precio de la luz a finales de 2013. En su declaración como testigo en el juicio contra Iberdrola, el que fuera ministro de Energía de Mariano Rajoy aseguró en la Audiencia Nacional que su departamento detectó en diciembre del 13 que los precios de la luz iban creciendo a ritmos inusualmente altos, algo que motivó que el Ministerio solicitara competencia que hiciera un análisis para determinar qué estaba ocurriendo. Amancio Ortega ultima la compra del 49% de una cartera de renovables de Repsol. Conocida como Proyecto Ebro y que está valorada en unos 800 millones de euros. El fundador de Inditex desembolsará cerca de 350 millones y la operación se articulará a través de su vehículo inversor, Pontegadea. Ortega se impone así a la petrolera estatal tailandesa PTTEP, que también estaba interesada en hacerse con parte de la cartera de Repsol. El Gobierno reclama a la banca más celeridad con las ayudas a los hipotecados en apuros. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha reiterado a las entidades que extremen la diligencia y aceleren en la concesión de ayudas a las familias endeudadas a tipo variable en apuros mediante el Código de Buenas Prácticas. Y se la avanzábamos. Termina la huelga de los actores de Hollywood tras alcanzar un acuerdo con los estudios. Tras 118 días de paros, el sindicato de actores ha firmado un contrato provisional con los grandes estudios de la industria que será revisado el viernes por la Junta de Directores. Lo que se sabe de este acuerdo es que aumentaría el salario mínimo de los actores, los pagos residuales por programas transmitidos en plataformas y reforzaría las contribuciones a los planes de salud y pensiones del sindicato. También establecen nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Un frente barrerá la península dejando un tiempo inestable con predominio de cielos nubosos. Las precipitaciones afectarán a la mitad noroeste peninsular, extendiéndose desde el oeste hasta el norte de Baleares. Existe también probabilidad de que acabe lloviendo, aunque de forma débil, en el resto de la península. Eso sí, en menor medida en la zona sur. En Canarias es probable también alguna llovizna dispersa. Las temperaturas máximas descenderán en el área cantábrica y aumentarán en el resto de forma más acusada en el Mediterráneo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. Las 7:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a los mercados para ver lo que está pasando y lo que nos va a deparar esta jornada de jueves 9 de noviembre. Empezamos mirando a Asia, que ya está generando información. Ya tenemos allí noticias, tenemos datos, tenemos resultados y tenemos cotizaciones en tiempo real. Sin ir más lejos, tenemos a la bolsa de Shanghái, que se ha dado la vuelta y que cotiza con una caída del 0,08%. El Hansen de Hong Kong sigue en rojo, pérdidas para este índice del 0,41%. Más de un 1,5% arriba el Nikkei de Tokio y subidas también en el Kospi surcoreano, que son del 0,3%. Allí acabamos de conocer, en Asia, en Japón, dos compañías que han presentado cuentas. Por un lado, Sony, beneficio que se reduce un 30% en el primer semestre del ejercicio fiscal terminado en marzo. En ese periodo, el beneficio del trimestre de julio a septiembre fue de 516.000 millones de yenes, unos 3.420 millones de dólares. Y ha presentado cuentas también el gigante japonés SoftBank, con un beneficio por acción de 32,81 yenes y que mejora también las ventas casi un 4% por encima de los 1.500 millones. Eso es lo que tenemos en cuanto a números de empresas. En cuanto a números de datos, los que conocíamos esta madrugada y que ya les contábamos en el comienzo de este programa, el IPC, el índice de precios al consumidor en China, que cayó un 0,2% en tasa interanual, segundo descenso de este año tras el registrado en el mes de julio, una caída que está por encima de la que esperaban los analistas, que anticipaban un descenso de los precios del 0,1%. Allí en China también, datos de precios al productor caen un 2,6% interanual en octubre, es el 13º mes consecutivo de descenso. Y en Japón tenemos las exportaciones que subieron un 2,6%, caen las importaciones un 18% y eso deja una superávit por cuenta corriente en Japón de 17.000 millones de euros. Eso es lo que está pasando en las bolsas asiáticas. En Europa los futuros, como ya les contábamos, vienen tranquilos, los tenemos prácticamente planos, caídas del 0,03% ahora mismo para el futuro del DAX, del 0,02% para el futuro del Eurostock 50, en una jornada en la que los inversores van a conocer el boletín económico del Banco Central Europeo y en la que comparece Christine Lagarde, la presidenta del BCE, a las 6:30 de la tarde, en el que tenemos ya resultados empresariales. Por ejemplo, los de Deutsche Telekom, que eleva previsiones por tercera vez este año, tras mejorar su beneficio hasta los 1.920 millones de euros. Merck reduce ganancias un 30% y Almiral reduce el resultado neto un 4,4%, baja también el beneficio antes de impuestos un 1,6% y eleva ligeramente las previsiones de ventas y mantiene las de EBITDA. El IBEX 35, que hoy va a partir desde los 9.283 puntos, que ayer subía un 0,52%, apoyado en Inditex, que ganaba casi un 2%, un 2% también de subida para Logista, tras superar previsiones con sus resultados y elevar el dividendo. La que bajaba era Robi, tras presentar cuentas. También bajaba Telefónica, un 0,46%, tras presentar sus cuentas, que el mercado empezó recibiendo con subidas de casi el 4%. El presidente de Telefónica, que pedía ayer, como escuchábamos, la desregularización total del sector teleco a nivel europeo, lo decía en la presentación del plan estratégico de la compañía hasta 2026, en el que asegura un flujo de caja de 5.000 millones hasta dentro de 3 años y garantiza un dividendo mínimo anual de 0,30 euros por acción. Estefanía Muñiz, buenos días. El Investor Day, que no se celebraba desde hacía 12 años y es el primero de José María Álvarez Pallete como presidente, ha servido para que la operadora presente unos planes de futuro que combinan crecimiento y valor. El presidente ha asegurado que el interés del grupo saudí STC y de la SEPI por entrar en Telefónica se debe a que la compañía es estratégica y lo es a nivel europeo. Por eso mismo, ha añadido Pallete, no se entiende que se nos regule con reglas del siglo pasado. Lo único que pedimos, solo pedimos una cosa, y es que se nos desregule, que se nos deje competir en igualdad de condiciones como cualquier otro jugador, porque las reglas que dieron lugar a esta regulación se han quedado obsoletas.
Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, GPS en sus siglas en inglés, son los ejes del nuevo plan estratégico de Telefónica para liderar la era digital. En cifras, la compañía persigue hasta 2026 un crecimiento anual aproximado del 1% de los ingresos, del 2% del EBITDA, del 5% de la caja operativa y por encima del 10% de la generación de caja. La compañía registró un beneficio neto de 502 millones de euros en el tercer trimestre del año, un 9,3% más en términos interanuales. En el acumulado hasta septiembre ganó 1.262 millones de euros, un 15% menos en comparación con los 1.486 millones de euros que obtuvo en los 9 primeros meses de 2022. En el resto de Europa, lo que teníamos ayer era subidas para la mayoría de índices, todos menos la Bolsa de Londres. Subían en París Crédit Agricole y Airbus tras presentar resultados. En Alemania caían Bayer y Adidas y destacaba a nivel europeo Marks & Spencer, que se disparaba un 8% tras recuperar el dividendo. Y en Estados Unidos, los futuros que apuntan hoy a una apertura bajista, aunque también las caídas son muy moderadas, apenas llegan al 0,1%. En el caso del futuro del S&P 500 y del Nasdaq, un 0,03% está bajando el futuro del Dow Jones, que anoche ponía fin a su racha de 7 sesiones seguidas en verde, la más larga, la racha alcista más larga desde noviembre de 2021. Wall Street cerraba con signo mixto porque teníamos ganancias para la tecnología. Muy atentos hoy al dato de paro semanal en Estados Unidos y se van a cotizar, como les contábamos, las cuentas de Walt Disney, que viene subiendo en After Hour más de un 3%, ganó 264 millones en su cuarto trimestre fiscal, un 63% más, mientras que crecieron los ingresos un 5,4% hasta los 21.241 millones de dólares. Ayer, protagonismo para Warner Bros. Se hundía un 19% tras anunciar pérdidas mayores de lo previsto por culpa de la huelga de Hollywood, huelga que está cerca ya de terminar tras ese principio de acuerdo alcanzado esta madrugada por el Sindicato de Actores y los Estudios. Muy importante, hoy vuelve a comparecer, 8 de la tarde hora española, el presidente de la FED, Jerome Powell. Vamos a buscar el análisis de todo esto, que es mucho, con Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Y entre lo que nos dijo ayer Powell es que descartaba que estemos ante un escenario de recesión, ni en Estados Unidos ni en la economía mundial. ¿Compartes, coincides con ese escenario? Bueno, ahora mismo es cierto, y a futuro pues depende de la evolución de la economía. Es probable que vayamos hacia un aterrizaje suave, pero también es probable que unos mayores tipos de interés, una restricción mayor de la rentabilidad, pues acabe dañando el crecimiento, el consumo, ¿vale? Pero no obstante, una vez pasado eso, si eso ocurre, no hay frenos al crecimiento ni grandes problemas como en otras crisis, con lo cual no esperamos en cualquier caso ninguna gran crisis o gran problema para las empresas en cuanto al crecimiento a largo plazo. Puede haber un bache en el corto o medio plazo, eso es un poco lo que esperamos según nuestro análisis, y principalmente por el efecto restrictivo de los tipos de interés y de los bancos, que cada vez guardan más la liquidez y no tienen una predisposición elevada por dar crédito. Lo que va a buscar el mercado, Juan, lo que van a buscar los inversores son pistas sobre la política monetaria, sobre los próximos pasos de los bancos centrales, sobre lo que digo hoy Powell, si va a haber más subidas de tipos de interés o no. Ayer el que hablaba era el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, que se muestra a favor de mantener tipos, no ve recortes a corto plazo, eso sí, dice que es momento de que la FED haga balance de sus agresivas medidas antes de determinar cuál será el próximo paso de la política monetaria. Un día antes, ante ayer, hablaba Cascari, que decía, realmente no sé si van a volver a subir los tipos de interés o no. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar? ¿Va a haber más subidas de tipos antes de que termine el año o no? Ya hemos llegado al final, hemos tocado techo. ¿Cuándo podemos pensar en que van a bajarse los tipos? ¿Cuál es vuestro pronóstico? Bueno, ver exactamente en si van a subir o no algo más los tipos en este año, pues no sabemos qué decisión van a tomar ellos. Lo que sí que vemos es que desde luego no mucho, si hacen algo, o sea, será algo más un dato, o sea, un aspecto más de maquillaje más que otra cosa. Lo que sí que vemos que los tipos han subido, que van a tardar en bajar, porque la inflación todavía dista mucho de estar controlada y, bueno, una vez que se desata, volverla a meterla en vereda no es tan fácil.
el principal motivo pues son efectos de segunda ronda, los incrementos de salarios que han provocado pues que los mercados, el mercado laboral todavía esté en pleno empleo y los salarios hayan perdido poder adquisitivo. Esto hará que poco a poco pues vuelvan a restablecerse el equilibrio entre precios y entre ellos pues otros factores de producción como son los salarios distintos a los que originariamente dieron el incremento de precios, pues toman el relevo y en cualquier caso la inflación no se dispara, pero tampoco vuelve a caer a los objetivos de los bancos centrales, con lo cual no es fácil que bajen los tipos de interés en el corto o medio plazo. Pero el mercado sí que parece que se ha creído ya lo que no va a haber más subidas de tipos, ¿no? Al menos parece que ha cambiado algo el sentimiento, y no sé si es en eso lo que se apoya para que estemos viendo subidas. Ayer lo contábamos ahora, el Dow Jones viene a esa racha alcista de 7 sesiones seguidas al alza, que es la más larga desde noviembre de 2021, que no es poco. ¿El mercado está ahí ahora mismo, en que ya no hay más subidas este año y por eso estamos viendo subidas, sí, vuelven las subidas a la renta variable? Sí, en ese aspecto de no haber más subidas coincidimos, ¿vale? Y por eso decía que si hay algo más, pues será muy poca cosa. Pero lo que no lo vemos tan claro es que dar por vencida la inflación y que el próximo movimiento sea la baja y el año que viene. Eso no lo vemos tan claro. El nivel actual de tipos es suficientemente restrictivo para que la inflación no se dispare. No va a cambiar mucho el entorno, lo cual es un entorno favorable para el crecimiento. Una inflación del 3-4% no es mala, es probablemente mucho mejor que la de deflación o inflación del 1%, un estancamiento mayor pues para el crecimiento a largo plazo. Y bueno, pues eso es así como lo vemos. No subida significativa mayor de tipos, ni en Europa ni en Estados Unidos, pero no bajada en pocos meses. Protagonista empresarial ayer Telefónica. Juan, ¿qué te pareció el plan estratégico de la compañía? No sé si es una compañía o un sector, telecomunicaciones, que está muy movido en las últimas semanas, un sector que tenéis en cartera ahora mismo. ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, actualmente no tenemos ninguna compañía de este tipo en cartera y bueno, en España tenemos algo en posición en NOS, en Portugal, pero bueno, lo que vemos en el caso de Telefónica, sobre todo no vemos alineación de intereses entre directivos y accionistas y por eso pues nos mantenemos al margen pues desde siempre, ¿no? Respecto a los resultados que presentó ayer, pues ha habido mucho relacionado con el plan hacia adelante y poco de los 9 meses que llevan, pues lo más destacado, que no destacan casi ningún medio, es que el beneficio neto cae un 15%, ¿no? Entonces un poco hablan del futuro sin explicar que no van tan bien a día de hoy, ¿no? Y los ingresos, pues en 9 meses suben un 2,4%, lo cual es bastante pobre. Y además, sí. ¿sí? No, perdón. Digo que al futuro, pues hablan de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad como su plan a futuro, y el crecimiento de los ingresos es del 1%, por debajo de la inflación. Bueno, yo creo que hablar de crecimiento, cuando lo que se ve es de crecimiento, buscando la rentabilidad en el desapalancamiento, que es un poco como yo definiría esa estrategia que tiene Telefónica, pues lo veo, pues bueno, que es la que es, pero distinta a todo lo que dicen, que empieza por crecimiento, ¿no? Termino con la última, Juan. ¿Dónde ves oportunidad ahora mismo? Bien sea en renta variable, ¿qué sectores que tenéis en cartera? ¿Dónde estáis mirando? O más allá de la renta variable, ¿qué nos puede dar una alegría en este final de año? Pues bueno, nosotros seguimos invirtiendo a largo plazo en empresas con alineación de intereses, directivos y accionistas, con excelentes modelos de negocio y que cotizan a precios razonables. Seguimos positivos en compañías como Renta 4, Tesla, en España pues sí, Automotive, Eurofoods. Últimamente pues lo que estamos haciendo es incrementar en compañías en las que las cotizaciones están algo más deprimidas y aún así consideramos que tiene un crecimiento
o sea, que tienen un buen modelo de negocio a largo plazo. Por ejemplo, Alantra, ¿no? Que tiene un mercado muy cíclico, muy perjudicado por las subidas de tipos de interés, en el cual el beneficio cae por ese motivo en el último año, pero y las acciones en consecuencia, y bueno, pues un momento para incrementar posición ahí, pues también lo vemos. Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity, gracias por este análisis a primera hora de la mañana, hoy jueves 9 de noviembre, en Capital Intereconomía. A ver qué nos depara el día. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Niños y niñas ya están pensando en los juguetes. Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también. Por eso, hasta el 19 de noviembre, todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés. Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero. ¡Hakuna Matata! Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes. En El Corte Inglés, en tienda web y app. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. ¡A comer! Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, constata la pérdida de impulso de la economía de la eurozona, aunque destaca que esta sigue resistiendo y que no hay motivos para prever una recesión profunda y prolongada. Así lo señalaba el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue. The euro area continues to remain resilient and there is no reason to expect a deep or a protracted recession. El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los llamados 5 sabios, esperan una contracción de la economía germana al 0,4% en 2023 y una subida del 0,7% en el 24. La inflación media la sitúan en el 6,1% y advierten de varios factores que lastran a las finanzas, como el cambio demográfico y el bajo nivel de inversiones. AENA le pide a Iberia que no obstaculice el proceso de transición en el concurso de handling después de que la aerolínea perdiera la licencia en 8 de los aeropuertos en los que ya operaba, ante lo que pidió la revisión de las puntuaciones. El gestor aeroportuario insta a IAG a que tome decisiones por el bien de sus trabajadores y del servicio de los aeropuertos. 2023 terminará con un total de 2,82 millones de parados según ADECO. La firma
va a situar el nivel de ocupación en 21,18 millones en el cuarto trimestre y si se cumplen las proyecciones la tasa de paro disminuirá 2 décimas hasta el 11,6% y aumentará nuevamente al 11,8% al finalizar el primer trimestre de 2024. La creación de empresas cayó en septiembre un 1,5%, poniendo fin a 8 meses consecutivos de crecimiento interanual. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el noveno mes de este año se crearon un total de 6.735 compañías. El precio de la luz desciende este jueves por segundo día consecutivo. Lo hace un 22% hasta 71,21 euros el megavatio, lo que es lo mismo un descenso de 20 euros con 25 céntimos respecto al miércoles. Hoy el pico máximo se va a producir entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando el megavatio hora tendrá un coste de 112 euros. Indra continúa creciendo durante los primeros 9 meses del año. La cartera y la contratación crecieron a tasas de doble dígito en lo que va de 2023, con la cartera nuevamente en máximos históricos. Los ingresos aumentaron un 12%, destacando la aceleración de los ingresos de defensa en el tercer trimestre. El beneficio antes de impuestos reportado creció también un 12% en relación con el mismo periodo del año anterior, y el beneficio neto por acción aumentó un 26% comparado con el de 2022. De esta manera se reiteran todos los objetivos financieros del 2023 que ya fueron incrementados por la compañía el pasado mes de julio. Os invitamos a asistir a Inmomat, el primer congreso inmobiliario organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre de 2023 en su sede. Un espacio de debate, conocimiento y networking en torno a la vivienda que reunirá a los principales agentes del real estate. Puedes reservar entradas en inmomat.com. Te esperamos. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes del Corte Inglés. Porque me gusta ver y escuchar mis películas favoritas en versión original, yo elijo Cinesa Bosé. Disfruta en Cinesa de The Marvels con la mejor tecnología de cine, pantalla súper grande y sonido envolvente en versión original subtitulada. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Las 7:38 minutos de la mañana. Análisis con Francisco Dorja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miramos al mercado de bonos, ya miramos antes a los futuros, veíamos que hoy vienen con calma. Los bonos, rentabilidad del americano 10 años que se relaja esta mañana, se modera medio punto, está en el 4,5%. Veíamos también ayer caída en el rendimiento del español a 10 años, bajaba hasta el 3,65% y el alemán terminaba prácticamente sin cambios, en el 2,61%. ¿Ha tocado techo la rentabilidad de los bonos? Pues todavía es muy difícil de decir, sinceramente. Lo que sí es verdad es que la pauta que hemos visto a lo largo de las últimas semanas en lo que es el mercado de deuda pública también tiene un componente de cierta estacionalidad, ¿no? Digamos que los tramos finales del año suelen estar marcados por una cierta presión compradora.
que es un poco lo que estamos viendo a día de hoy. Lo cierto es que a medida que esa presión compradora se va acumulando, existen o van aumentando los riesgos de que se pueda producir una corrección posterior, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, el mercado siempre ha sido muy complaciente a la hora de poner en precio pues ciertas perspectivas de tipos por parte del BCE y de la Reserva Federal. Al menos desde nuestro punto de vista, esas perspectivas no se van a materializar y evidentemente si estamos en lo cierto y al final no se materializan, es factible que pueda existir alguna corrección en materia de tipos, que te pueda llevar a lo mejor el 10 años estadounidense nuevamente hasta el 5%. Hombre, es una posibilidad que hay que contemplar, aunque ahí probablemente lo que pese en mayor medida será el volumen de emisión de deuda que marque la economía estadounidense para los próximos trimestres. ¿Es por esa relajación que estamos viendo en los últimos días de los rendimientos de los bonos por lo que sube la renta variable? ¿O qué hay detrás? ¿Coincide en el tiempo con el mensaje de Powell? También el mensaje de Powell está afectando a los bonos, ¿no? Sí, es una pauta que también se lleva viendo a lo largo de mucho tiempo. Esto no es nada nuevo, ¿no? Cuando las rentabilidades tienden a desacelerarse, a caer en cierta medida, sobre todo las rentabilidades reales, que es un poco lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, pues eso es capitalizado también de forma positiva por la renta variable. Evidentemente no digo que no haya otros factores de fondo, pero desde luego el comportamiento de las curvas apoya en este sentido, ¿no? Hoy va a hablar Powell. Ayer descartaba que estemos en un escenario de recesión. Va a buscar el mercado de los inversores pistas sobre la próxima subida de los tipos de interés. El último en hablar, Harker, que dice que lo que vaya a pasar, es un poco la línea, ¿no?, que han tomado los miembros de la FED, va a depender de los datos, y que decía también que es partidario de mantener las tasas, aunque eso sí, que no ve recortes en el corto plazo. ¿Vuestro pronóstico en Dunas Capital cuál es? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Hay más subida o no en lo que queda de año? ¿Y el año que viene empiezan a bajar cuándo? Si es que hay bajadas en 2024. Pues a ver, en términos generales creemos que el techo de los tipos ya sí que se ha alcanzado. En un 4% de tipo de PON BCE y del 5,50 en el tipo de financiación de la Reserva Federal, creemos que es bastante restrictivo. Probablemente en materia de política monetaria el 2024 no sea tanto un debate sobre tipos como un debate sobre QT, ¿no? sobre la reducción de balance de las autoridades monetarias y cómo compaginas esa reducción de balance con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Con un volumen de emisión de deuda que probablemente todavía sea bastante intenso, ¿no? En cuanto a la perspectiva de bajada de tipos, pues sinceramente en lo que a Reserva Federal se refiere, podríamos plantear un recorte si acaso en el tramo final del año, pero la verdad es que estaríamos ahí en un escenario entre mantenimiento y recorte muy, muy, muy liviano, y en el caso del BCE directamente no planteamos el recorte. Creemos que los tipos se mantendrán como están. Datos económicos, perdona Francisco que te cortaba. Datos económicos, el de IPC de China, que hemos conocido esta madrugada, esa moderación de los precios superior a la que esperaba el mercado, 0,2%. ¿Qué te dice? Pues nos dice la coyuntura específica que está sufriendo China en estos momentos, ¿no? No podemos comparar el contexto macroeconómico de China con el de cualquier otro país desarrollado. En primer lugar, porque evidentemente están en una casuística muy diferente. Y eso es la clave, ¿no? China a día de hoy lo que tiene es un problema de deuda de gran envergadura, que probablemente esté muy concentrado, especialmente en el real estate, pero que en términos agregados es un problema generalizado. Y es un estallido de burbuja de deuda que hay que paliar de alguna manera, ¿no? Y evidentemente eso al final se acaba paliando ¿cómo? Pues bueno, a través de la limpieza de balances. Y una limpieza de balances lleva implícito pues presión a la baja sobre los precios, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Están más o menos en la misma dinámica que más o menos podíamos tener nosotros tras el estallido de la crisis subprime, aunque evidentemente en principio sin el elemento financiero de fondo que nosotros teníamos y que ellos evidentemente generan un riesgo en este sentido, pero que a día de hoy todavía estarían planteando un escenario manejable, ¿no? Si entrásemos en un escenario pues bueno, más tipo Lehman, ¿no? que en principio no es de esperar eso,
la intensificación de la presión deflacionista sería bastante mayor. Una cuestión más, el precio del petróleo. Hoy se recupera, están los futuros del crudo subiendo en torno al 0,5 punto porcentual y se acerca al Brent de nuevo a esa barrera de $80, que ha perdido las últimas sesiones. Está por encima de los $75.50 el futuro del West Texas, pero ha sufrido un castigo importante el precio del crudo en las últimas sesiones. ¿A qué obedece? ¿Qué hay detrás de esa caída del crudo? A ver, en primer lugar y sobre todo lo que se está poniendo en precio es un contexto de desaceleración / recesión en algunas economías, concretamente en zona euro. Prácticamente esa recesión se podría decir que es una realidad. Otra cosa es la intensidad de la misma, donde evidentemente a día de hoy se podría manejar una recesión moderada, pero bueno, recesión al fin y al cabo. Y luego en Estados Unidos concretamente pues estaríamos en un escenario de perspectivas de desaceleración. Estados Unidos creció en el tercer trimestre prácticamente un 5%. Es materialmente imposible que una economía desarrollada mantenga esa inercia, sobre todo cuando llevan en la espalda una mochila de 500 puntos básicos de subida de tipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es uno de los principales elementos. Si las dos principales economías desarrolladas tienes una perspectiva de ralentización o de menor crecimiento económico, en última instancia lo que vas a generar es una perspectiva de menor demanda, sobre todo, además, pues bueno, con ese escenario, digamos, no positivo o para nada positivo de China, ¿no? Y luego, por otro lado, hay otra parte de riesgo en el apartado de la oferta que el mercado está discriminando totalmente y dejando a un lado, y es pues bueno, el conflicto en Oriente Medio y la posibilidad de que el desarrollo de los acontecimientos pues bueno, se compruebe que es especialmente negativo y acabe alcanzando a Irán, ¿no? Y si eso es así, pues evidentemente tendríamos un repunte de precios, pero ahora mismo el mercado lo discrimina totalmente. Lo veremos. De momento nos quedamos con esto. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, gracias por madrugar con nosotros aquí en Radio Intereconomía y por este análisis, por estas explicaciones. Hasta la próxima. Que vaya bien el día. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiateendesa.com. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Niños y niñas ya están pensando en los juguetes. Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también. Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés. Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero. ¡Hakuna Matata! Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes. En El Corte Inglés, en tienda, web y app. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Pues con Elena Fraile vamos a echar un vistazo a la prensa, por ahí que nos cuentan los periódicos este jueves 9 de noviembre. ¿Qué nos traes, Elena? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos por el diario Expansión, protagonista en la portada telefónica. Presentaba ayer ese nuevo plan estratégico denominado como GPS y se ha comprometido a abonar un mínimo anual de 0,30 euros por acción. Telefónica, titula el diario Expansión, habla de esos 6.900 millones de dividendo hasta el año 2026. Habla de que ese nuevo
plan contempla crecer el 1% en ingresos y un 2% en EBITDA. Además, habla de que la operadora mejora su rentabilidad hasta septiembre gracias a ganar un 9% más. También se habla en esta portada de Amancio Ortega, dice que se alía con Repsol para lanzar su mayor operación en renovables y destaca también cómo la CNMV multará a X, a Twitter, por publicidad engañosa de criptomonedas. En la portada del diario 5 Días, también protagonista esta mañana, Telefónica dice que Payete lanza un plan a 3 años con el dividendo garantizado y también habla de cómo Madrid estaría buscando cómo resarcir a los ricos tras, dice, recobrar patrimonio. Habla o destaca cómo el gobierno pide a los bancos mayor agilidad en el alivio a los hipotecados y también destaca cómo el exministro Soria en el juicio de Iberdrola destaca que la subida de la luz fue, dice, inusual. Y en la portada del diario El Economista habla de cómo Telefónica generará hasta 5.000 millones para avalar su dividendo, aunque también destaca en portada como casi 1 de cada 3 empresas registra pérdidas. Factores como la subida de los tipos de interés y la actual desaceleración económica pesan, dicen las cuentas de las sociedades, según revelan los datos del Banco de España relativos a este año, al año 2023. Pasamos ya a la prensa nacional. Destaca esta mañana El País como PSOE y Junts ultimaban ayer por la noche ese anuncio de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según han confirmado fuentes de ambas formaciones, y tras limar los últimos detalles de esa ley de amnistía, los dos partidos se han emplazado a un pacto que puede ser público hoy tras varias semanas de complejas negociaciones. También destaca en esta portada del diario El País como Bruselas pisa el acelerador para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y habla de que Portugal se encamina hacia un adelanto electoral. En el diario ABC habla de que la Unión Europea pide explicaciones a Sánchez por la ley de amnistía y destaca en este caso el diario El Mundo en su portada como la Unión Europea irrumpe la amnistía y exige conocer a su alcance. En la portada del diario Razón también habla de que los varones del PP piden prudencia y medir bien las convocatorias. Y saltamos ya al resumen de prensa internacional rápidamente. En Alemania se habla de los resultados de Commerzbank. Dice que el banco supera expectativas sobre sus beneficios en el tercer trimestre de este año. Ahora está fijando nuevos objetivos para el 2027 y tiene pendiente el visto bueno del Banco Central Europeo para más recompras de acciones. En Francia habla de, o se destaca como los empleados del sector privado perdieron un 1% de su poder adquisitivo en el año 2022 debido a la inflación y además también destaca como la principal compañía eléctrica del país, RTS, muestra optimista sobre el suministro eléctrico en Francia este invierno. Dice que la disponibilidad de centrales nucleares y también la capacidad de esas presas hidroeléctricas, sumando el ahorro de hogares y empresas, permiten ver con tranquilidad la temporada de invierno. En el Reino Unido se habla en este caso de cómo Sigma nombra a un presidente para dirigir la reestructuración tras la salida de su fundador y también se habla de que UBS capta 3.500 billones de dólares en sus primeros nuevos bonos adicionales desde la adquisición de Credit Suisse. Y el The Times habla como Airbnb está actualizando su servicio de habitaciones con la ayuda de inteligencia artificial y también destaca The Guardian en este caso como Nestlé confirma la retirada de Caramam, una barrita de sabor de caramelo que ha ganado un gran número de seguidores desde su lanzamiento en el Reino Unido en 1959, pero cuyas ventas han disminuido recientemente. Y nos quedamos también en Estados Unidos. The Wall Street Journal habla de que los actores de Hollywood llegan a un acuerdo con estudios y streaming para poner fin a la huelga. El acuerdo, que aún debe ser ratificado por los miembros, reiniciaría el motor de contenidos de la industria de entretenimiento. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Miramos al sector inmobiliario, miramos a las claves, miramos la actualidad con Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Mercado inmobiliario que nos deja un par de noticias esta semana, como la caída de la compraventa de viviendas, caída también en la firma de hipotecas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto es la consecuencia lógica al final de la batalla que tiene pues el Banco Central Europeo contra la inflación, ¿no? Al subir los tipos de interés, pues el cliente que antes se podía permitir una vivienda de 500.000 euros, en base a su salario y a la cuota que tenía que pagar, pues ahora solo la puede comprar de 350.000 y a lo mejor pues esta vivienda ya no le encaja con sus necesidades. Ante este hecho, ¿qué hacen? No compran. Y entonces no solo bajan las hipotecas, sino que baja también el número de transacciones. Y con respecto, por ejemplo, a los inversores, pues ocurre algo parecido, que es que quien tenía modelos de negocio basados en rentabilidades muy ajustadas,
imagínate una proyección del 5% de rentabilidad, pues ya no le compensa hipotecarse puesto que le perderían dinero a la parte que les presta el banco al 7%, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, esto es algo que cuidamos mucho en nuestros proyectos de alquiler turístico. Sin embargo, Amadeo, el precio no baja. Pronostican las tasadoras que el precio de la vivienda usada va a crecer este año un 5%, el de la vivienda nueva un 6%. En este escenario en el que nos encontramos, vosotros, que invertís en inmuebles para luego alquilar, ¿qué oportunidades estáis viendo? ¿Qué os estáis encontrando? Esto, como he comentado en alguna otra ocasión, los titulares los tenemos que coger con pinzas, porque al final el dato es una media del país. Hay ciudades más pequeñas en las que no se está incrementando y en las capitales y ciudades más importantes sí está subiendo. Al final, el producto que nosotros, por ejemplo, buscamos para invertir, pues difiere mucho de lo que es una vivienda estándar. Nosotros nos vamos a edificios completos o urbanizaciones de apartamentos que están, digamos, en otra categoría distinta, más centrado, como digo, en un alquiler turístico que a día de hoy pues es el más rentable que nos podemos encontrar. En esos proyectos vuestros, que ahora te pregunto más por ellos, ¿quién puede participar? ¿Cómo podemos participar? Bueno, nosotros nos dirigimos tanto a inversores particulares como a inversores más institucionales, como empresas, que lo que buscan es diversificar un poco pues la inversión que ellos suelen realizar. Nosotros nos presentamos como una alternativa a una inversión, por ejemplo, en el mercado de valores, donde tenemos rentabilidades más altas con un riesgo mucho más reducido. ¿Qué rentabilidades podemos encontrar ahora mismo dentro del sector inmobiliario y en vuestros proyectos con Homely One? Y creo además que esa rentabilidad y esa remuneración al inversor le llega desde el minuto 1, ¿no? En el proyecto que tenemos del portfolio de alquiler turístico estamos ofreciendo una rentabilidad proyectada del 12,5% anual. Y efectivamente, como dices, repartimos año a año lo que viene siendo todas las rentas de los alquileres a nuestros inversores. ¿Inversión mínima hay? Sí, tenemos un mínimo de 50.000 euros para toda lo que es la participación en este proyecto. Esos inmuebles, para ponerlos foto, ¿no? Para que los oyentes los conozcan más. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo son esos proyectos? ¿Y alquiler turístico por qué? ¿Por qué mejor? Bueno, el alquiler turístico, como digo, ahora mismo es la alternativa más rentable, sobre todo si, como nosotros, se tiene el expertise para poder solucionar todos los temas legales y de licencias que hay en torno a este tipo de alquiler, que es el principal problema. Estamos diversificados geográficamente, 60% Madrid, 40% resto de España. Por ejemplo, ahora acabamos de cerrar la adquisición de 15 apartamentos en Menorca con una rentabilidad muy atractiva y vamos a cerrar ahora otros 9 en Sevilla. Y bueno, pues están al final en ciudades con alto potencial turístico. Una cuestión más, Amadeo, vosotros, Homely One, ¿dónde estáis ubicados? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? El que quiera participar en estos proyectos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues justo ahora, en menos de un mes, vamos a cerrar la última ronda de ampliación de capital para quien quiera unirse a este proyecto, y nosotros pues estamos ubicados en Madrid, en la calle Recoletos número 10, y animamos a todo el mundo que pueda estar interesado a pasarse por allí y darle más información. Si no, también nos puede encontrar en la web www.homelyone.com o en info@homelyone.com. La actualidad del sector inmobiliario con Homely One, aquí en Capital Intereconomía. Amadeo Navarro Medina, cofundador, gracias como siempre por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Gracias, Rubén. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe.
¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Para tus grandes momentos, en casa, en un bar o restaurante, brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso, desde 1917. Vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, Ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado, viña Setar y el placer de la burbuja con los espumosos de Cooperativa El Progreso. Tu mejor elección. Más información en bodegaselprogreso.com o en nuestras redes sociales. Y vive tu historia. Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo. Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia. Gran carpa junto al Palacio de Hielo, auténtico circo sobre hielo. Compra ya tus entradas en circoalegría.es. Son las 8, son las 7 en Canarias.